Embajadores del Reino, un programa diferente. Hola familia, bienvenidos a su programa Embajadores del Reino. Es un gusto hoy poder compartir junto a ustedes a través de la pantalla y hoy compartir una nueva palabra que seguramente va a bendecir nuestras vidas, alimentar el espíritu. Y si tú sabes que alguien necesita escuchar la palabra de Dios, comparte este programa desde ahora para estar preparados para lo que hoy vamos a tener. Así que queremos también hoy agradecer a nuestro auspiciante que hace posible esta programación, el Closet de Luis Isiome, ubicado en la avenida 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa. Así que si usted quiere venir a ver todo lo que tenemos en nuestra boutique, puede venir sin compromiso a ver ropas, calzado, maquillaje, tenemos de todo aquí. Mi querido pastor Alejandro, bienvenido a Embajadores del Reino. Gracias, Elian, es un gusto estar aquí compartiendo una vez más aquí en esta programación Embajadores del Reino, un programa diferente. Sin duda alguna será un programa que nos va a despertar muchas inquietudes, muchas preguntas con el tema que tenemos y también con la invitada que tenemos muy especial. Ojo, otra extranjera nos visita. Wow, estamos aquí internacionales, así que si usted quiere saber de quién se trata, no se despegue de la pantalla porque ya volvemos después de esta pequeña pausa comercial. El Closet de Luis Isiome pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garicoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Isiome. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Y consuelo y refugio me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo. Regresando con su programación de Embajadores del Reino, les dejamos aquí, antes de empezar lo que hoy vamos a estar desarrollando, nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en Instagram como @CristoTVOficiales, ahí en la pantallita puede ver, o en Facebook estamos como Cristo TV Online para que esté pendiente de toda la programación que tiene Cristo TV, su canal cristiano. Y también queremos dejarle en pantalla el número de WhatsApp para que usted nos pueda escribir, dejar sus preguntas, sus sugerencias. ¿Por qué no proponer un tema para desarrollar? ¿Por qué no proponer un invitado? También estaremos gustosos de atenderla. Así que ahí póngame en pantalla el numerito. Es el 096 27 26 749, 096 27 26 749.
Y bueno, ahora sí, el tema que vamos a estar desarrollando esta tarde es la vida sin Cristo. Un tema muy interesante. ¿Qué sería de nuestra vida sin Cristo? Vamos a estar analizando en el libro de Efesios del Nuevo Testamento, capítulo número 2. Pastor Alejandro. Wow, a mí me inquieta este tema, mis queridos hermanos. Mire, la vida sin Cristo. Vamos a ver qué nos dice la poderosa palabra de Dios a través de la guía del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Cómo es que vive una persona sin Cristo? Para ello hemos invitado aquí a nuestra querida pastora, profeta Vilma Guzmán. Un gusto tenerla. Bienvenida, sierva. Muchas gracias. Muy gozosa de estar aquí en esta ciudad hermosa de Guayaquil, Ecuador. De verdad que para nosotros es un honor estar aquí en tu programa, Embajadores del Reino, donde creemos que Dios se va a manifestar a través de su palabra. Muchas gracias, ministros del Señor, por este día que vamos a compartir en esta audiencia que nos está viendo, donde creemos que el Señor nos va a hablar a cada uno. Amén, claro que sí. La vida sin Cristo, qué importante, interesante tema. Para ello decía Elian que vayamos al libro de los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice el Señor en estos poderosos versículos, Elian. Claro que sí, vamos a leer la Biblia, Efesios capítulo 2. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Wow, vamos a ver cuánta enseñanza hay en estos preciosos versículos, y para conocer también cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Dice claramente aquí, sierva, en el versículo 1, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir entonces, amada sierva, que nosotros antes de conocer al Señor estábamos muertos. ¿Cómo será eso que estábamos muertos y estamos vivos? A ver si nos explica un poquito eso, mi sierva. Sí, interesante. Bueno, antes de, sin conocer al Señor, pues si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a tener una vida muerta espiritual. La importancia de nosotros tener a Cristo para conocer en nuestras vidas lo que se llama salvación. Porque si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a ser seres inertes. La gente preguntará, ¿pero por qué seres inertes? Porque estar en el mundo caminando sin el propósito, sin el diseño en el cual hemos venido a esta tierra, que ha sido perfecto, vamos a ser como unos zombies. Cada quien nos va a llevar por donde quiere llevarnos. La importancia que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón se nos da a revelar y se nos entrega el poder del Espíritu Santo. Una vez nosotros teniendo el poder del Espíritu Santo, podemos tener el discernimiento de llegar a donde el Señor quiere que lleguemos, de establecer el reino del Espíritu Santo en cada vida, para que así se manifieste el poder de Dios en cada carne, como lo dice el poder del Señor, y se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne para que nadie tenga excusa. Entonces, la importancia de nosotros vivir en el Señor. Vivir sin el Señor es vivir en pecado, es vivir en delitos, es vivir una vida desenfrenada. Lo contrario, que cuando tenemos a Cristo vamos a tener el conocimiento. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, porque ahí os parece que está la vida eterna, dice la palabra del Señor. Entonces, lo importante de tener a Cristo en nuestro corazón es traer luz en medio de las tinieblas, es ser salvos para tener una gran salvación tan grande. Entonces, es importante vivir en Cristo Jesús, muy importante. No vivir sin Cristo es muerte, pero vivir en Cristo es vida. Amén, amén, sin duda alguna. Y qué importante, qué privilegio, qué hermoso empieza este versículo. Dice, y Él nos dio vida a vosotros. Claro,
El Señor es que nos ha dado este nuevo nacimiento, esta nueva vida, porque la vida pasada ya quedó atrás, mi hermano. Déjate de estar haciendo esas cosas que tú hacías antes. La vida pasada quedó atrás. Hoy somos criaturas nuevas, hechas en Cristo Jesús. Por lo tanto, claramente quiero llamarles la atención que esta palabra muerte, cuando nosotros antes vivíamos en nuestros delitos, en nuestros placeres, en el griego quiere decir separación. La palabra muerte no quiere decir que tú desapareces totalmente de la faz de la tierra o del universo, no. La muerte es una separación. ¿Separación entre qué? Separación entre las cosas del mundo y vas dedicado al Señor. Eso es muy importante que nosotros conozcamos. La muerte no es que dejamos de existir, no. Es una a eso muerte no se espiritual. refiere. Así es. Entonces, es importante nosotros saber esto, mis queridos hermanos, que cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, nosotros estábamos muertos y hacíamos lo que nos da la gana. Y algunas cosas en el versículo 2 y 3 nos dice claramente, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Vamos a ver cuáles son estas cosas. Siguiendo la corriente de este mundo. Qué importante conocer que nosotros, antes de conocer a nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo, ¿verdad? Nosotros seguíamos esa corriente que el mundo nos da, esa filosofía que nos da el mundo, esos placeres que nos brinda la vida, ¿verdad? Claro, no conocíamos al Señor, ¿cierto? Así es. Lo que se estaba diciendo es muy importante y una de las cosas que podemos ver claro es cuando hubo la primera muerte. La primera muerte sucedió en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron delante de la presencia del Señor. Ahí hubo la primera muerte, ¿sí? Ahora, en el segundo versículo, cuando dice la palabra, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. Sin el Señor, vuelvo y digo, vamos a ser como unos títeres. Todo el mundo va a hacer de nosotros lo que nosotros, de lo que nosotros queramos. La gente va a hacer de nosotros lo que le dé la gana. Pero cuando tú conoces al Señor, una vez te plantas ahí y tú tienes una dirección divina. Y cuando tenemos una dirección divina en el Señor, podemos llegar hasta el propósito en el cual hemos sido diseñados en esta tierra. Pregonar el evangelio a toda criatura. Lo importante de nosotros no seguir las corrientes, ¿sí?, del pecado, del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, de la borrachera, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hoy en día hay un evangelio crítico, hay un evangelio que se está desenfrenando. Porque no queremos verdaderamente conocer la verdad del Señor. Queremos vivir a nuestra manera. Y no es vivir a la manera de nosotros, es vivir a la manera de Cristo. No andar por ahí por andar, sino andar en Cristo Jesús. Amén, mi querida profeta. Y mire, es increíble cómo la misma palabra describe, ¿no? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, que estando vivos podemos estar muertos. El problema también sucede cuando dentro de la iglesia también estamos muertos. Y es un problema en el cual mucha gente lo vive, ¿no? Con pecados ocultos o haciendo cosas en secreto, que también genera en cierta parte esa muerte espiritual. Y también ahí es una pregunta clave, ¿no? ¿Esta gente camina o no con Cristo? ¿Esta mente está o no con Cristo? ¿Se transformó o no se transformó en Cristo? Bueno, importante esto. Cuando nosotros hemos tenido una convicción de verdad en el Espíritu, por eso dice la palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Muchos estamos, pero ¿será que sí somos? ¿Estamos adorando y será que verdaderamente estamos adorando al Dios vivo? ¿O estamos adorando al Dios a nuestra manera? ¿Estamos adorando al Dios con D mayúscula o a un Dios con D minúscula? Qué importante es verdaderamente no estar en dos aguas, ¿sí? No beber de las dos aguas, ¿sí? O somos fríos o somos calientes. Pero tibio, dice la Escritura, que nos vomitará el Señor. Entonces, lo importante de nosotros reconocer el Evangelio de Cristo, no a nuestros pensamientos, a nuestra manera, sino a la manera del Señor. Dice la Escritura que los pensamientos de Cristo no son nuestros pensamientos.
Entonces, es importante conocer la palabra del Señor para que traiga libertad en nosotros. Y una vez conociendo la palabra del Señor, traerá libertad y haremos conforme, como dice la palabra, conforme a su escritura. No viviremos nosotros, sino que Cristo vivirá en nosotros. Amén, amén. Y precisamente, mi querida sierva, continuando aquí en la escritura, dice, siguiendo las corrientes de este mundo, es decir, no nos dejemos arrastrar, mis queridos hermanos. No nos dejemos llevar por muchas cosas, por muchas circunstancias que este mundo nos ofrece y nos pone en nuestro caminar. Eso es muy importante saber, porque el mundo nos va a seguir arrastrando para que nos separemos del Señor. Y mire lo que continúa aquí en el versículo 2. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Yo creo que tú sabes quién es ese príncipe, mis queridos hermanos. Es el maligno. El maligno está en la potestad del aire, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, muy importante que nosotros conozcamos que antes nosotros éramos así. Le seguíamos al príncipe de este mundo, ¿verdad? Que está en la potestad del aire y está rodeando como león rugiente a cada uno de nosotros, inclusive a nosotros también. Está ahí pendiente a ver si nosotros caemos, a ver qué es lo que nosotros decimos, a ver si tratamos mal a algún hermano, si decimos alguna grosería. Todo eso se está dando cuenta el maligno para tratar de acechar y ahí introducir sus garras, ¿verdad? Pero si nosotros estamos realmente con el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, que es un ser extraordinario, más grande que cualquier cosa de este mundo, es indudablemente que no nos va a poder tocar, pero, mis queridos hermanos, porque nosotros ya no somos o que nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo, ni le seguimos tampoco al príncipe que gobierna esta humanidad. Y es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiero detenerme aquí, sierva, que aquellos hombres que no conocen del Señor, ojo con lo que voy a decir, aquellos hombres y mujeres que no conocen del Señor y dentro de la iglesia de Cristo, que son desobedientes a la palabra del Señor, yo creo que encajan en este versículo. Sierva. Bastante, claro que sí. Bueno, yo lo veo de esta manera. Obedecíamos los malos deseos. Es obedecer los malos deseos. Obedecíamos al maligno. Exactamente, los malos deseos cuando nosotros no tenemos al Señor. Claro, estábamos obedeciendo al enemigo. Vamos a hablarlo literal, a Satanás, el diablo, ¿sí? Que se viste de ángel, pero que no es un ángel, por favor. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Él se ve y se va a notar muy amable. Si lo podemos ver en el momento. Y es atractivo muchas veces. Cuando Jesús sale de ayunar, ¿sí? ¿Qué pasó? Vemos cómo el tentador llega a él, y cuando el tentador llega a Jesús le ofrece muchas cosas. Pero si Jesús no hubiera estado ahí en la presencia del Padre, difícilmente se le hubiera sido fácil obedecer la voz de Dios. Y Jesús fue muy, muy solícito en la palabra, porque Satanás le dice, mira, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le declara la palabra, le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Quiere decir, la obediencia en la palabra. Ya Jesús no se pertenecía a él, sino hacia la voluntad del Padre en la tierra. Lo importante es que tú no te dejes seducir por los atractivos del mundo, seducir por las cosas que te pueda ofrecer el enemigo. Lo que te pueda ofrecer muchas veces se va a ver muy bonito, se va a ver muy decolorido, excepcional, pero hoy te quiero hablar de parte del Señor, la importancia de que escojas bien en el Espíritu, y escoger bien en el Espíritu es escoger la palabra del Señor y hacer la voluntad del Señor. Sí, muy interesante lo que estamos viendo, mis queridos hermanos, y continuando con estos versículos, nos dice que en otro tiempo nosotros vivíamos de esa manera. Un poco para ir desarrollando este versículo, le voy a pedir, mi querida Elian, por favor, que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Ok, vámonos al primer libro de la Biblia, busque rapidito, no se va a perder. Capítulo 1, vamos a leer el versículo 2 y 3, y 4 también. Ok, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Wow, miren
¿Cómo éramos nosotros antes? ¿Cómo se cumple la palabra del Señor? Dice claramente en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada. Claro, nosotros vivíamos desordenados, ¿cierto? Nosotros vivíamos de una manera totalmente desordenada. Tal vez en nuestro entendimiento limitado que tenemos, nosotros no lo veíamos de esa manera, ¿verdad? Pero ahora que conocemos del Señor, que estamos adiestrándonos aquí en su palabra, nosotros vivíamos desordenados y vacíos. Qué interesante que nuestro corazón ahora no está vacío. Tenemos la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros éramos desordenados, vivíamos vaciados y las tinieblas estaban sobre nosotros. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que... Mire, yo le cuento rápidamente, un amigo en el área secular, en el colegio, una vez me dijo, oye, pero si Dios es bueno, yo veo que tú todavía sigues usando lentes, ¿no te curó de tu ceguera? Eso me dijo. Digo, tú estás totalmente equivocado. El Señor me curó mi ceguera. Ya veo espiritualmente, ¿verdad? Lo que antes yo no veía, lo que antes yo no me daba cuenta, ahora sí. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y aquí claramente lo dice en este versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el Espíritu Santo nos andaba cuidando, a pesar que no conocíamos todavía al Señor. Porque si nosotros recordamos, mis hermanas, si nosotros recordamos que en algún momento sucedió un accidente que estábamos nosotros presenciando, el Señor nos libró de estar en peligro, ¿verdad? Ahí vemos entonces que el Espíritu Santo también nos estaba cuidando, porque Él ya sabía que hoy, en este día, íbamos a estar predicando, enseñando la poderosa palabra de Dios aquí en Embajadores del Reino. Mi querida hermana Elian. Wow, es interesante cómo el Señor nos libra, ¿no?, de toda esa muerte cuando ya vamos a Él y cuando Él se convierte en parte de nuestra vida. El problema es cuando ya lo hacemos parte a Cristo, pero que igual volvemos atrás. Y recuerde de dónde ha caído, como dice Apocalipsis 2, ¿no? Recuerde de dónde Dios lo sacó. Y a veces, aunque el mundo sea atractivo y aunque se pinte tan bonito las corrientes de estos tiempos, recuerde que en Cristo tenemos esa seguridad y esa confianza de esa vida eterna. Y no solo de esa vida eterna, sino de poder disfrutar aquí en la tierra su propósito, poder caminar y deleitarnos en su presencia, que eso el mundo no nos puede dar. Y quizás nos puede dar una felicidad, pastor, pero es solo momentánea. Sí, la felicidad, la alegría son momentáneas, el gozo es eterno con el Señor. Y siguiendo precisamente este versículo 1 de Génesis, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es cuando Cristo entró a nuestras vidas, mis queridos hermanos. Fue la luz en todo nuestro ser, espiritualmente, porque la luz debe irradiarse, mis queridos hermanos, de adentro hacia afuera. Que cualquier persona que nos vea, nosotros vayamos caminando, irradiando luz en nuestro alrededor, irradiando luz, que es la palabra de Dios, a esta humanidad que vive totalmente en oscuridad, en tinieblas. Y dice el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Vemos aquí cómo entonces la muerte nos separa de las tinieblas a la luz admirable, mis queridos hermanos. Oh, una luz admirable, no es cualquier luz, es una luz admirable. Y ahora nosotros, sierva, somos luz también para el mundo. Así es, somos luz en medio de las tinieblas. Así que esa luz en Cristo, ¿sabe? Es tiempo de que la saques. Dice la Escritura que no podríamos colocar, ¿verdad?, una luz debajo de la mesa, sino arriba de la mesa, que alumbre la palabra del Señor. La palabra del Señor es lumbrera en nuestro caminar, siempre nos está alumbrando nuestro destino, siempre nos está enseñando la dirección profética en el cual debemos andar. Así que es el tiempo de que te revistas de la luz de Cristo. Él es la luz, Él es la verdad. Amén. Mi profeta, vamos a hablar un poquito de esta parte del último versículo que dice, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Es interesante porque aquí habla de hijos de desobediencia. Bueno, entendemos de cuando no obedecíamos a Dios, sino que obedecíamos a nuestros propios deseos, a nuestra propia carne. Pero es interesante leer aquí hijos de ira. Y dice por naturaleza. Es un poco interesante esa parte de ahí, no sé si nos pueda comentar. Sí, claro que sí. Los hijos de ira por naturaleza, bueno, nosotros nacemos con una genética, nosotros nacemos con genes
ADN de nuestros padres, ¿cierto? Nuestra mamá, nuestro papá se unieron, nos tuvieron, y esa genética automáticamente se desprende de nuestros padres, y una vez desprendiéndose de nuestros padres, esa genética trae el ADN de cada uno. Y ahí en ese ADN nosotros vamos desatando una línea sanguínea. Quiere decir, puede ser de maldiciones, puede ser de enfermedades, etcétera, etcétera, y etcétera. A veces hay muchas corrientes de enfermedad, ¿sí? En el cual nuestra genética incurre no solamente en el hijo, sino que también nuestros hijos tienen hijos, y así sucesivamente. De esta manera nuestros hijos van tomando esas cadenas de generaciones. Por eso venimos en delitos y pecados. Tenemos que partir con cada cadena de maldición, porque los delitos de pecado pueden ser muchos pueden ser los delitos de pecados, ¿sí? Y los delitos de pecado pueden ser también maldiciones generacionales. De pronto tu padre fue alcohólico, y viene esa cadena, ya son delitos, cadenas generacionales, ¿sí? Porque son delitos. Wow. Estamos en delitos y estamos en pecado. La enfermedad no es de Dios. La enfermedad muchas veces viene porque vivimos en maldiciones, porque vivimos atrapados, porque vivimos en una cárcel espiritual, ¿sí? Estamos libres, podemos caminar, pero a veces tenemos cárceles espirituales, ¿sí? Cárceles de maldiciones. Son delitos que vienen persiguiendo una generación, que vienen persiguiendo a nuestra generación de generación. Entonces, lo importante nosotros de partir con cada maldición cuando hemos conocido al Señor. Muy bien, qué interesante todo lo que hemos estado hoy analizando. Luego de esta pequeña pausa comercial vamos a seguir analizándolo y también respondiendo las preguntas que nos dejan aquí. Así que estése atento, ya volvemos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buenas. Y consuelo y refugio que llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera, diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo con tus ojitos caramelo. Y ya estamos de vuelta con más de su programa Embajadores del Reino, un programa diferente. Vamos a estar analizando, hay una pequeña parte que vamos a analizar. Sí, vamos a preguntas. un poco para terminar ya este versículo 3, ¿verdad? Del capítulo 2 del libro de los Efesios, donde dice claramente que nosotros antes, ¿verdad? Teníamos los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
qué importante saber que nosotros antes nos dejábamos llevar por nuestras emociones. Yo creo que hoy en día esto no ha cambiado, sierva, porque el ser humano vive de las emociones. El ser humano se deja llevar por sus emociones. Puede ser negativas o positivas. Puede estar alegre o puede estar triste. Pero se deja llevar por esas emociones. Y continuando, dice aquí: y éramos por naturaleza hijos de la ira, como dice Elian en su inquietud, ¿verdad? Lo mismo que los demás. Ya, mire, yo me preguntaba, a más de la explicación que nos dio aquí nuestra profeta, todo ser humano, cuando nace, nace llorando. ¿Por qué un ser humano al nacer no nace riendo? ¿Por qué un ser humano al nacer, bueno, que no llore, que no se ría? Pero todo ser humano nace llorando. Vemos allí entonces la naturaleza que el ser humano viene aquí a sufrir. Y sufre desde que sale del vientre de la madre, porque sale llorando. Sea porque tiene hambre, porque de pronto le duele algo, qué sé yo. Pero nace a sufrir. Y eso se evidencia desde el mismo momento en que nace, mis queridos hermanos, ¿verdad? Yo no he visto ningún ser humano que nazca riendo. No, ¿verdad? Nacemos o me estoy llorando. equivocando. De pronto algún médico, algún doctor que me pueda contradecir lo que estoy diciendo y que me demuestre si es que estoy equivocado. Bendito sea el Señor. Entonces, ahora sí creo que podemos pasar con las preguntas, Elian. Claro que sí. Vamos a hacer unas preguntitas, mi profeta. Una de las preguntas que nos hacen aquí es: ¿por qué hay personas que ya siendo salvas y dejando de estar muertos, es decir, ya son salvas, pasaron de esa muerte a la vida eterna, vuelven a esa misma muerte cuando las personas se apartan del Señor? Bueno, muchas veces esto sucede cuando nos enfriamos, ¿sí? Cuando hemos dejado la oración. El alimento esencial de nosotros como cristianos es la oración. Es como si dejásemos de desayunar, dejásemos de almorzar, de comer. Una vez nosotros dejamos nuestros alimentos, ¿verdad?, que nos nutren, igual nos podemos morir físicamente. Igual es acá en el Evangelio. Si tú como cristiana evangélica, como simpatizante, no oras, ¿sí?, no buscas su rostro, no tienes una interacción con el Señor, no vamos a ser alimentados, porque quien nos alimenta es la oración, la comunicación, la intimidad diariamente, día y noche. Ahora, hay muchos factores o muchos elementos, no sé cómo llamarlo, en el cual el Señor nos ha dado para producir esta conectividad, que es el ayuno, que es la oración, que es la intercesión con Él. Podemos ver que Daniel oraba 3 veces al día, ¿sí? Daniel oraba en la mañana, Daniel oraba en la tarde, Daniel oraba en la noche, y hubo un momento tan fuerte en su vida que el Señor lo libró. ¿Por qué? Porque era un hombre de sumamente alta oración. Entonces, mi respuesta es que ores mucho, buscar el rostro del Señor. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Wow, increíble, ¿no? Que a veces volvemos a ese pasado es porque nos dejamos enfriar, porque dejamos ese hábito que tiene que tener alguien que está con Cristo. Es imposible que un cristiano no lea la Biblia, no ore, no asista a una iglesia, porque de una u otra forma va a ganar más el sistema de este mundo que a Cristo. Pues no. Otra pregunta que tenemos aquí, mi profeta, es enojarse siendo cristiano, cuando hablaba aquí de los hijos de la ira. Y es algo que a veces nos cuesta dejar como cristianos. ¿Qué usted le diría a estas personas, ¿no?, que siendo cristianas seguimos con esa, es como una actitud, ¿no?, que tenemos y que quizás nos cuesta mucho dejarla? Es una de la mayoría de personas que usted le pregunta: no dejo mi mal genio, no dejo mi actitud fuerte o de mi enojo grande que a veces se puede producir en las personas. Bueno, la Biblia es clara cuando Dios dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿sí? Entonces es importante que sepas que eres un ser humano. Independientemente, tienes a Cristo en tu corazón, pero no debes de olvidarte que eres una persona de carne y hueso. Y por ser una persona de carne y hueso, ¿sí?, debes de tener, como les dijo ahorita, debes de tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el carácter es lo último que el Señor hace en nosotros.
¿Por qué lo último? Porque todos los días estamos siendo perfeccionados, dice la Escritura, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Quiere decir que mientras estemos en esta tierra, ¿sí? en este mundo terrenal, vamos a padecer, ¿sí? Pero no quiere decir que te vas a quedar toda tu vida con ira, con enojo, iracundado, no, sino que cada vez que tú veas que tienes una debilidad, la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, dice la palabra del Señor. Y cuando tú creas que tienes una debilidad, pues acércate al Señor. Él sabrá escucharte, Él sabrá consolarte. La importancia de que ores al Señor y le digas, Señor, toma mi carácter, toma mi enojo, toma mi ira, ¿sí? Y perdonar, ¿sí? Perdonar y no quedarte con eso ahí en tu corazón. Quiero reforzar un poquito más de lo que la sierva nos estaba comentando, ¿verdad? La Escritura claramente dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Entonces, si nosotros realmente estamos cimentados en la palabra del Señor, vamos a recordar rápidamente, nosotros podemos enojarnos, ¿verdad? Pero que ese enojo no entre a la ira, mis queridos hermanos. Porque si entra la ira se produce un proceso, después de la ira va a entrar la amargura, el resentimiento, ¿verdad? Luego la venganza y quién sabe hasta la muerte. Por lo tanto, no deje que ese enojo vaya creciendo. Bien dice las Escrituras que el sol no se ponga sobre el enojo. Es decir, tú no puedes estar enojado todo el día. Así es. ¿Cuántas veces al día se enoja mi hermana? No Muchas mucho. veces. Si me enojo, no trato mucho. de arreglarlo pronto, porque es verdad, cuando uno deja pasar el tiempo y los días, se encarna algo en el corazón. Así y es. es difícil luego ya sacarlo. Por eso Así hay que actuar rápido. Es rápido. Correcto. Sigamos. Entonces ahí viene otra pregunta que también nos hacían. ¿Enojarse es diferente a airarse? Porque aquí hablaba de los hijos de la ira, ¿no? Tener enojo es igual a sentir ira, a tener ira. Sí, yo digo que sí. Sí, enojarse, airarse, sí. Es como si tengo un vaso de vidrio y alguien me jaló el cabello y lo tiro, pues a la vez me enojo, pero a la vez también tengo ira. O sea, no debió ser mi reacción. No debí haberme comportado de esa manera si sé que Cristo vive en mí. Entonces ahí tengo que tomar un tiempo de reflexión y decir qué está pasando en mí. Entonces sí, para mí enojo e ira es lo mismo. Concadena lo mismo, ¿no? La diferencia está en como ya cristianos, ¿no? Porque la Biblia, es curioso que la Biblia diga airaos pero no pequéis, porque como seres humanos nos vamos a enojar. La diferencia que nos hace de este mundo es que los cristianos nos enojamos como toda persona, pero cómo reaccionamos ante esa situación. ¿Reaccionamos como antes actuábamos o actuamos diferente? Allí debemos marcar la diferencia. Exacto. Por ejemplo, en mi caso, yo de adolescente, a mí me dio una enfermedad en el hígado porque yo era muy mal genio. Hígado me decían de apodo. Y no conocía a Dios, no, pero quizás el temperamento de mis padres se chocó ahí en mí. Pero cuando conocí a Dios, no, muy diferente, porque sí me enojo también, pero sé que ya no reacciono como antes yo reaccionaba. Y creo que también influye mucho, como usted decía, nuestros padres. Yo crecí en un hogar donde mi papá, cuando se enojaba, sí hacía cosas que no debía. Y cómo ese sentimiento puede ser tan extremo en nosotros que nos hace actuar de forma desenfrenada, incluso atentando contra terceros. Es allí la diferencia. Y cuando el Señor dice airaos, pero no llegues a pecar, no llegues a hacer algo que pueda afectar a otros. Así es. Otra pregunta que también nos hacen por aquí es cuando habla de hijos de desobediencia, ¿verdad? Y hablamos de obedecer a Dios. Creo que los cristianos entendemos lo que es obedecer a Dios. Pero ¿qué pasa cuando, y la Biblia es clara cuando dice que no se aparten mis palabras de tu corazón, de tu mente? Pero ¿qué pasa cuando, siendo cristianos, a veces la voluntad de Dios está debajo de la nuestra? Y empezamos a hacer nuestra voluntad, a hacer nuestros actos, y nos olvidamos de esa parte de que dice la Biblia, ¿no? ¿Será que estaremos regresando a ser esos hijos de desobediencia? Bueno, muy importante
esta pregunta, y me viene a mi espíritu cuando Jesús estaba en el momento de la cruz del Calvario, ¿sí? Y Él lanza una palabra y Él dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Quiere decir, Él estaba mostrando, como dijo ahorita, estaba mostrando su humanidad. O sea, estaba sintiendo el dolor. Pero sin embargo, ya vemos también que Él estaba en Él el Espíritu de Dios. Porque si no hubiera estado el Espíritu de Dios en Jesús, yo creo que Jesús no le fuera preguntado al Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Sino que le hace la pregunta y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. No quería, ¿verdad? Humanamente podemos ver la humanidad de Cristo. Podemos ver que muchas cosas en el camino nos van a costar, que van a ser difíciles, pero no quiere decir que no lo vas a lograr, ¿sí? Jesús pide la dirección al Padre, pero el Padre no responde. Quiere decir que era la voluntad de que Cristo tenía que padecer, que tenía que pasar por ese proceso. Entonces, la importancia, no importando lo que tengas que vivir en el Señor, siempre pide la guía, siempre pide la voluntad del Señor. Y pedir la voluntad del Señor es pedir obediencia. Wow. Vamos a entrar en el tiempo en la reflexión de este tema que hemos estado analizando, una vida sin Cristo, analizando el libro de Efesios capítulo 2. Amados santos de Dios, vivir sin Cristo es tener una vida vacía. Es estar en el desierto espiritual, mis queridos hermanos, sin tener un objetivo específico, sin tener un blanco a qué seguir. Sin Cristo, dice el Señor en su palabra, sin Él nada podemos hacer, mis queridos hermanos. Vivíamos antes en tinieblas, sí, pero ahora no ha resplandecido esa luz preciosa que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo quiero hacerte una invitación en este tiempo, en esta hora, para que tú realmente resplandezca esa luz que yo sé que está en ti. De pronto ha menguado tu fe, de pronto tú, por las circunstancias del mundo, por las circunstancias que estás pasando, de pronto te has alejado un poco del Señor. Hoy es tiempo que regresemos a las sendas antiguas, hoy es tiempo que regresemos a Cristo para que ningún dardo del enemigo toque nuestra vida, toque a los nuestros que nosotros amamos aquí en la tierra, ¿verdad? Y realmente no estemos separados de Cristo, porque sin Cristo nada, escúchame bien, nada podemos hacer. Así es. Mi querida profeta, regálenos una oración para todas las personas que hoy nos ven. Amén, vamos a estar orando. Damos gracias hoy al Señor por este tiempo donde creemos que el Señor ha traído a tu espíritu revelación, ha traído a tu espíritu paz, y que esta palabra que hoy el Señor ha desatado sobre cada audiencia y a través de estos canales no volverá vacía. Creemos que ella está haciendo el efecto por el cual ha sido enviada en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en este momento. Bendigo la vida del pastor, Dios. Bendigo la vida también de tus servidoras, Señor. Gracias, Dios, porque es un tiempo de coinonía. Es un tiempo donde has traído a nosotros revelaciones, has traído preguntas, has traído respuestas, inquietudes, has respondido. Gracias, Dios, porque tú eres el Dios de todo el universo, eres el Dios, Señor amado, infinito, de todas las naciones. Por eso queremos hoy darte la gloria, queremos darte, Señor, honor a ti, Señor, porque solamente tú te mereces la gloria y la honra. Hoy bendigo, Señor, esta casa, bendigo este lugar, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo todo en el cual estés hoy habitando, sea el Señor ayudándote, sea el Espíritu Santo dándote la fuerza, como dice la palabra del Señor. Todo lo que respire alabe a Jehová, y declaramos ahora que el Señor hace milagros, que el Señor hace prodigios ahí donde estás, donde estas ondas están llegando. Creemos que el poder del Espíritu Santo está restituyendo, está levantando, está empoderando a hombres, pero también está empoderando a mujeres, niños, está empoderando una nación.
grande y poderosa que es Guayaquil. Gracias, Señor amado, por Guayaquil. Gracias por Ecuador. Bendecimos, Señor, esta nación, creyendo que propósitos grandes de avivamiento a través de tu Espíritu Santo serán desatados, que la gloria, Dios amado, Padre, sobre Guayaquil, sobre Ecuador será, Padre, resplandeciente. Desato una gloria mayor, Señor, sobre estas tierras. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios amado, muchas, pero muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Y consuelo y refugio que llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo. Gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste. Amar tú me enseñaste. Deja de llorar y espera. Corazón espera. Pedacito de cielo con tus ojitos caramelo. Y ya hemos llegado a nuestro último bloque de su programa Embajadores del Reino. Hoy hemos estado analizando el tema La vida sin Cristo. Interesante todo lo que hoy pudimos analizar en lo que Dios habló a nuestras vidas. Si usted sabe que esta palabra la necesita escuchar a alguien más, compártasela porque es importante que hoy escuchemos lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Pastor Alejandro, gracias por una vez más por compartir junto a nosotros. Agradecido del Padre Eterno por este tiempo que nos ha querido compartir. Agradecidos también a cada uno de ustedes, fieles primero a Dios, fieles a esta programación, ¿verdad? Y importante no seguir las corrientes de este mundo, mis queridos hermanos, ni peor aún, seguir las corrientes del príncipe de la potestad del aire, que ya fue vencido por Cristo hace más de 2000 años. Entonces, qué importante saber y conocer todo esto. Gracias también a ti, Elian, por compartir con nosotros todos los martes y todos los jueves aquí en Embajadores del Reino, un programa diferente. Y agradecer también aquí a nuestra pastora, Vilma Guzmán, un gusto haberla tenido aquí. Ha sido un tiempo muy hermoso, un tiempo de mucha bendición y que estamos aprendiendo cada día más del Señor, mis queridos hermanos. Esta es su casa, bienvenida. Muchas gracias, pastor. Bueno, se despide su sierva amada, la pastora Vilma Guzmán, desde Colombia, Barranquilla. Muchas gracias, de verdad, muy gozosa de estar aquí, de conocerlos y de haber pisado esta nación maravillosa de Ecuador, Guayaquil. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas y se han quedado aquí en la programación. Que Dios los bendiga. Recuerde todos los martes y jueves de 6 a 7 de la noche. Bendiciones. Dios los bendiga.